Para la región de Apurímac, ¿qué significa Pedro Castillo? Pedro Castillo es nuestro presidente. Y Pedro Castillo es un hombre de pueblo como María, José, Juan, un campesino, ama de casa, o una madre que al mismo tiempo es padre para su hijo. Y desde luego en esa realidad Pedro Castillo encarna todas nuestras esperanzas, ¿no? Y Pedro Castillo a día de hoy también es tan víctima de este sistema racista discriminador que controla pues a día de hoy el gobierno en nuestro país. Esto también viene a demostrar, Timoteo, que el voto nuestro, de los quispes, de los guamaní, de los jorihuamanchas, en fin, de los huachas, no tiene el mismo valor que los cuellos blancos de Lima. Eso está en evidencia, eso está en debate, y por eso precisamente porque menosprecian el voto del pueblo, del poblador originario indígena, tras del triunfo de Pedro Castillo, ¿cuál fue la primera respuesta de ellos? Desconocer. La negación. La negación. Justamente la negación trajo a varios compatriotas de distintas regiones, señor, justamente a esta acampar aquí, en esta plaza de la democracia. Sí, señor. Estamos frente al Jurado Nacional de Elecciones. Así es. ¿Qué recuerdos nos trae, por ejemplo? Una lucha en defensa del voto popular, en defensa de la democracia. Y ha servido para allanar el camino de Pedro Castillo, que ya había ganado las elecciones, que ya había sido reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones, allanar el camino para posicionarse en Palacio de Gobierno. De este Palacio de Gobierno, la historia lo conocemos todos, fue expulsado, fue sacado. ¿Por qué? Porque se le ha hecho toda una campaña de acoso y derribo, una campaña racista desde estos medios mercenarios, que era un mal hablado, que era un indio, que no se vestía bien, en fin, que iba con sombrero. Y desde luego, Timoteo, para terminar este análisis de estos hechos. Esos hechos, claro, que duró más o menos un mes y medio. Claro. La elección, entiendo yo, fue 11 de junio de 2021 y reconocieron al presidente faltando solamente 3 días para la juramentación. Así es, así es. Ahí fue primero, digamos, negación de los golpistas. Claro. Que materializaron 7 de diciembre. Claro. Desde la región de Apurímac, ¿eso lo han tenido claro? Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí de nuevo con otro nuevo programa, con sorpresas. Estamos con el compañero Willy Contreras de Radio Titanca. Bienvenido a Lima. Muchas gracias, compañero Timoteo. Encantado de volver a encontrarnos presencialmente, echar una mirada, ¿no?, mediática a lo que viene sucediendo en nuestro país. Se vienen las marchas. Usted viene de la región de Apurímac. Así es. ¿Cuál es el debate que se discute en torno al 28 de julio, pero también contra, digamos, el gobierno, el Congreso? Tal vez podemos compartir con nuestros compatriotas. ¿Cómo no? Timoteo, los pueblos de nuestro país están en resistencia cultural y principalmente política. Y hoy esta convocatoria que viene lanzando los familiares de los asesinados, de los masacrados en la represión de diciembre del 2022, enero, febrero del 2023, pues consecuentes, ¿no? Entiendo yo, con sus sentimientos y también con la lucha del cual forman parte ellos como organización, como asociación de familiares, viene ya movilizando también
a organizaciones populares, gremiales, culturales, sindicales de nuestro país. Y yo creo que nosotros, el Perú, como país, como nación, tiene una gran deuda, digamos, social con los héroes, es así como los reconocen desde la asociación. Mártires. Sí, mártires, efectivamente, ¿no? Ellos, desde luego, ya lo dije, consecuentes, ¿no?, con la lucha por alcanzar justicia para sus familiares, pero ellos no solo se quedan pidiendo justicia para ellos, sino en el país, ¿no? Más que nada por la recuperación de la democracia plena en el Perú. En ese marco yo creo que todos estamos comprometidos moralmente, éticamente, de apoyar, ¿no?, esta convocatoria nacional que surge de la organización de los familiares de los asesinados en nuestro país. Por ejemplo, acá tengo el comunicado de Asociación de Mártires y Víctimas de 9 de enero. Sí, pues. Y no sé si podemos hacerle extensivo la convocatoria. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, Juliaca, Puno. 28 y 29, luto nacional. La sangre derramada jamás será olvidada, porque no fueron muertos, fueron asesinados, porque no fueron errores, fueron crímenes contra la dictadura congresal y su títere Boluarte. Aquí tenemos ya el programa de actividades. La concentración será frente al Palacio de Justicia a partir de las 8 de la mañana, este 28 y 29 de julio. Hay desde luego más actividades, pero en este marco de concentración, de plantón, que se instalará frente al Palacio de Justicia. Y ojalá que este gobierno usurpador de Dina Boluarte entienda en su segmento, en su perfil humano, social, esta reivindicación, y no ordene nuevamente, como tantas veces, la represión sobre estos familiares que cargan un dolor en sus corazones y una cruz de lamento, ¿no? Eso es lo que nosotros planteamos como comunicadores, como narradores de estos hechos y acontecimientos que desde luego han constituido y constituyen hechos noticiosos, ¿no? Ahora, muchos se preguntan qué es lo que piensan de Dina Boluarte. Usted viene nada menos de la región de Apurímac. Dina Boluarte es de Apurímac. Entiendo que es de la provincia de Chalhuanca. Sí, Aymaraes. Aymaraes. Sí. Lo escuchamos porque muchos dicen que todos apoyan a Dina Boluarte. No, por favor. Hay un término de uso muy corriente en nuestro quechua que se llama jaraulla, ¿no? Que en la traducción literal vendría a decir cara de cuero, cara de suela, pero nuestros hermanos en Chalhuanca y en todo el Perú están muy bien enterados de lo que pasa en nuestro país, y ese término de jaraulla lo relacionan con sus últimas operaciones de cirugía estética. Y también hay comentarios también en nuestro quechua que dice manaña y aguarnin y ahí cuencho uyanma, ¿no? O sea, la cara de tanto haber sido estirado ya no llega, y ya no hay irrigación de sangre. Entonces no hay sangre en la cara. Claro, y en resumen, mana uyampi y aguarneo es un poco el término, ¿no? Una mujer indigna, mentirosa, sin vergüenza, sin escrúpulos y finalmente sin sangre en la cara. Esto resume un poco el hartazgo, la indignación del pueblo peruano, que además no es un comentario nuestro, sino
viene reflejado en este caso. Más profundo. Claro, ¿no? Por los propios indicadores, los resultados de las encuestas, que por ningún lado levanta vuelo, digo figurativamente, relacionando a la poca aceptación que tiene, ¿no? Yo creo que el sentimiento de rechazo con relación a esta señora es a nivel nacional e internacional, ¿no? A nivel nacional e internacional. Ahora, hay un tema que está ahí. A veces siempre hablamos de Puno porque ha sido uno de los que se mantiene hasta ahora, ¿no? Sí, señor. Firme en cuanto a este modelo económico incluso, y claro está contra el Congreso y contra su títere, Dina Boluarte. Para comprender mejor, en la región de Apurímac también hubo asesinatos, hubo masacres. Sí. ¿Cuántos compatriotas han perdido la vida o fueron asesinados en el gobierno de Dina Boluarte? No olvidemos, Timoteo, que la rebelión del pueblo arranca en Andahuaylas, el 7 de diciembre del 2022, ¿cierto? Sí. Enterados de este golpe de Estado, de esta mayoría delincuencial del Congreso, ¿no? Es el golpe, pues, ¿cierto? Se concreta inmediatamente. Los campesinos de la zona rural de Andahuaylas salen en una movilización. De Huancabamba. Sí, y eso es lo que hemos visto en el aeropuerto, donde una figura que salió una señora con su baraca y apuntando al helicóptero. Sí, pues. ¿Es de esa zona? Sí, sí. Claro, la rabia de nuestras madres, de las mujeres, frente a esa represión, ¿no? Que algunos medios no dicen enfrentamiento, no puede ser enfrentamiento. Guaraca con una arma de largo alcance de guerra. Y un helicóptero. No. Ha sido una masacre, una represión en toda regla, ¿no? Lo que, vuelvo a la pregunta, el 7 de diciembre del 2022, pues se expresa en Andahuaylas esta insurgencia popular, ¿no?, de la gente. ¿Por qué? Porque se ha visto herido, vulnerado en su dignidad, porque al presidente Castillo, los pueblos andinos lo reconoce como uno de los suyos, ¿no es cierto? Siempre surge el término en quechua, porque es nuestro idioma mayoritario, ñujanchicina, ¿no? O sea, es nuestro en la traducción. Y yo creo que esta masacre bestial ha tenido un objetivo que tiempo después lo explica el propio asesino de Otárola, ¿no? Inflando pecho dijo: les hemos ganado en su cancha, en la calle. ¿Recuerdas, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cómo nos han ganado? Con represión, con muerte, con masacre. De forma cobarde, ¿no? Porque finalmente hoy no le asumen esa responsabilidad, porque es violación netamente a los derechos humanos. Por supuesto. De ahí se replicó en Andahuaylas. Sí. Después Ayacucho, Huamanga, Pichanaki, sí, pues, Cusco, Julián. Pero ¿cuántos compatriotas tenemos en Andahuaylas? Pero mira, pero cómo se ha ido incrementando, ¿no? La escala. Claro, la contundencia en la masacre. 6 en Andahuaylas el 7 de diciembre, pero en Apurímac tenemos 7 mártires. Sí. En febrero del 2023 ya asesinan a Danielson Guaraca, ¿no es cierto? Y lo dejan casi inválido a Víctor Rojas. Efectivamente. Con su silla de ruedas. Sí, sí. Los componentes de esta represión, luego están en los archivos, en este caso del medio de Radio Titanca. Radio Titanca, donde nosotros hemos tenido que dar el paso a sumarnos al reclamo, al pedido, al grito de auxilio de los familiares de los masacrados, y reclamar al propio general del Frente Policial de Apurímac a que no se les niegue
el derecho de asistencia médica, que en cualquier guerra se da. Sí. Pero esto ya fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Entonces, en esta narrativa de estos hechos, empieza la masacre en Andahuaylas como una respuesta, ¿no?, de parar una rebelión que se venía extendiendo a nivel nacional, ¿no? Ellos desde luego lo tenían claro. Si cedemos aquí, mañana tenemos el Perú en pie de lucha en defensa de la democracia. Entonces reprimieron con tal contundencia, ¿no? Paran en Andahuaylas, logran controlar a balazos, ¿no?, a sangre y muerte, pero Ayacucho, Huamanga se levanta y la misma respuesta, el mismo mecanismo de masacre. Pichanaki, pasando por Pichanaki, vamos a Juliaca, y de cómo va creciendo, ¿no? Si en Andahuaylas fue 6, en Huamanga 10, en Juliaca 17, ¿cierto? Y la justificación es que querían tomar aeropuertos. La justificación es que tenían armas. En fin, toda la tontería. Armas de Ondún, ponchos rojos, sí, bueno, eran senderistas, eran comunistas, eran delincuentes. ¿Qué de cierto eso? Porque a estas alturas sabemos quiénes fueron asesinados. Por ejemplo, particularmente en Apurímac, ¿qué de cierto era que pertenecían a una organización, digamos, senderistas, comunistas, a manera informal? Para comprenderlo mejor, porque no se habla mucho de Andahuaylas. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Eran jóvenes estudiantes, deportistas, campesinos, que no tenían ninguno de ellos ninguna denuncia. A eso. Que hablen en todo caso las pruebas en medio de estas acusaciones, ¿no? Por ejemplo, Denis Obaranca, ¿quién era Denis Obaranca? Un joven artista que hacía música en sus tiempos libres, y un trabajador buscando, como todo joven comunero, provinciano, superarse, educarse para acceder a un trabajo en donde gane de alguna manera para ayudar a mantener a la familia. Esa es un poco la vida en el Perú andino, es decir, donde se afronta desde el colectivo, desde la familia, las soluciones a las necesidades, ¿cierto? En una familia que pueden componer entre 5 o 4 hijos, padre, madre y tal vez abuelo, y ya prácticamente hacen unas 10 personas, ¿no? Y el quien trabaja, el varón o la chica que esté trabajando, pues aporta para la comida de la familia. Digamos, eso es ya algo inconsciente o que conscientemente desde muy pequeño al trabajo. Así es, sí, desde pequeño se sale a ayudar al papá, a la mamá, es parte de nuestra actividad. Y bueno, entonces el componente social, o sea, de los masacrados, yo creo que a día de hoy no hay una sola prueba que refuerce toda esa tontería, toda esa mentira malintencionada, esa narrativa, ¿no? Que se quiso posicionar, sí, ¿no es cierto? En Huamanga lo mismo, ¿no? Claro, dijeron que era... Por supuesto, han caído bajo las balas, ¿no? De guerra. Claro, que apretaban a diestra y siniestra contra gente desarmada. Han caído gente que estaba de paso por ahí, sí, ¿no es cierto? Rumbo al trabajo, o de regreso al trabajo. Claro, ¿no? Y en Juliaca vemos de cómo terminan asesinando a un médico que estaba haciendo su trabajo. Pero yo creo que se han cruzado todas las líneas, ¿no es cierto?, que se establecen en toda guerra, ¿cierto? Como la asistencia médica a los heridos, el respeto a los apresados, a los prisioneros, en toda guerra. En toda guerra. Pero en esta guerra que nos han declarado desde este Estado centralista, limeño, racista y cuello blanco, se ha pasado todas esas líneas, se ha vulnerado todas esas líneas y se ha actuado con tal salvajismo, y el resumen de todo eso
en palabras de este delincuente, Alberto Otárola, sí es un delincuente, porque ha caído por la misma, ¿no? Por supuesto, por la misma. Un delincuente que se aprovechaba de su cargo e intercambiaba puestos de trabajo por prendas femeninas en su propia oficina. Bueno, eso está comprendido en una carpeta fiscal a día de hoy. Y es calificado popularmente como ministro de las cucardas. ¿Es así? Claro, entonces este sinvergüenza, ¿no? Este asesino ha tenido la desfachatez de decirle a los peruanos en su cara, a los familiares que están con el dolor en el corazón: nosotros les hemos ganado la guerra en vuestra cancha. A esos extremos ha llegado el comportamiento político de funcionarios del Estado. Entonces, Timoteo, desde luego, esta convocatoria, a esta movilización del pueblo en resistencia, del pueblo en resistencia, lo viene haciendo los familiares, organizados en su asociación, el 28-29 de julio. Según algunos comentarios, la última movilización contra esta usurpadora, no lo sabemos. Tal vez algún pueblo harto y cansado de lo que viene aguantando, puede otra vez brotar la insurgencia de este pueblo en resistencia permanente, ¿no? Lo que denominamos nosotros, hay una resistencia cultural, hay una resistencia política que también se está articulando, ¿no es cierto? Desde, llamémoslo, desde el eje, ¿no?, centralizador de esta resistencia a día de hoy, que es el presidente Pedro Castillo, que sigue secuestrado hasta el día de hoy, ¿no? Justamente, ¿cómo explicar a nuestros compatriotas en cuanto a esa afinidad de identidad, como en términos sencillos lo has dicho, es lo nuestro? Para la región de Apurímac, ¿qué significa Pedro Castillo? Pedro Castillo es nuestro presidente, y Pedro Castillo es un hombre de pueblo como María, José, Juan, un campesino, ama de casa, o una madre que al mismo tiempo es padre para su hijo. Y desde luego en esa realidad Pedro Castillo encarna todas nuestras esperanzas, ¿no? Y Pedro Castillo a día de hoy también es tan víctima de este sistema racista discriminador que controla, pues, a día de hoy el gobierno en nuestro país. Esto también viene a demostrar, Timoteo, que el voto nuestro, de los quispes, de los guamaní, de los jorihuamanchas, en fin, de los huachas, no tiene el mismo valor que los cuellos blancos de Lima. Eso está en evidencia, eso está en debate, y por eso, precisamente porque menosprecian el voto del pueblo, del poblador originario indígena, tras del triunfo de Pedro Castillo, ¿cuál fue la primera respuesta de ellos? Desconocer. La negación. La negación. Justamente la negación trajo a varios compatriotas de distintas regiones, sí, justamente a esta acampar aquí, en esta plaza de la democracia. Sí, señor. Estamos frente al Jurado Nacional de Elecciones también. Así es. ¿Qué recuerdos nos trae, por ejemplo? Una lucha en defensa del voto popular, en defensa de la democracia. Y ha servido para allanar el camino de Pedro Castillo, que ya había ganado las elecciones, que ya había sido reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones, allanar el camino para posicionarse en Palacio de Gobierno. De este Palacio de Gobierno, la historia lo conocemos todos, fue expulsado, fue sacado. ¿Por qué? Porque se le ha hecho toda una campaña de acoso y derribo, una campaña racista desde estos medios mercenarios, que era un mal hablado, que era un indio, que no se vestía bien, en fin, que iba con sombrero. Y desde luego, Timoteo,
para terminar este análisis de estos hechos. Esos hechos, Claro. que duró más o menos un mes y medio. Claro. La elección, entiendo yo, fue 11 de junio de 2021 y reconocieron al presidente faltando solamente 3 días para la juramentación. Así es. Así es. Ahí fue primero, digamos, negación de los golpistas, Claro. que materializaron 7 de diciembre. Claro. Desde la región de Apurímac, ¿eso lo han tenido claro? Clarísimo. Clarísimo. El pueblo en resistencia, Timoteo, guarda en su memoria, en sus recuerdos, toda la opresión, toda la explotación, toda la persecución que los señores de Lima han sometido al pueblo peruano. Entonces ha sido de tal choque, ¿no? Este triunfo popular de Pedro Castillo, ¿no? Que desde luego es el lenguaje común entre los cuellos blancos de la oligarquía, decir, ¿cómo un indio puede ser presidente del Perú? Un indio que no articula bien los discursos. Efectivamente, que no habla bien, en fin, Sí. ¿no es cierto? Y en conclusión, pues este golpe que vino de esta mayoría delincuencial del Congreso, precisamente ejecuta todo un plan de acoso y derribo que se instala en nuestro país desde el primer día del triunfo de Pedro Castillo. Aquí hay un componente más que estamos dirigiendo una mirada a estos hechos y acontecimientos. Pues el indio Pedro Castillo se instala en Palacio de Gobierno, ¿cierto? Un paréntesis para recordar la parte cultural del discurso de asunción al mando de Pedro Castillo. Un mensaje primero al rey de España exigiendo perdón y reparación. Así es. Moral y éticamente, ¿no? Claro. Eso para nosotros es una declaración, ¿no? Emancipadora, ¿no es cierto?, de estos tiempos. Y nada más en un contexto donde se celebra el bicentenario. Así es, así es. Entonces, ya Pedro Castillo, por lucha y presión del pueblo, ya en Palacio de Gobierno, estos poderes fácticos que gobiernan nuestro país, el poder fáctico minero, agroexportador, pesquero, banquero, militar, poder fáctico mediático, le buscan a Pedro Castillo y le dicen, a ver, ¿qué va a hacer usted? ¿No es cierto? Y le querían aplicar el mismo plan de la hoja de ruta de Ollantaytamala, que le aplicaron a Toledo, que le aplicaron a todos. A todos. Y Pedro Castillo dijo no. Esa fue entonces uno de los delitos, ¿no? Digamos entre comillas. Contra el poder. Sí. Y bueno, entonces ellos montan en cólera y dicen, ¿cómo un indio nos va, ¿no? Nos va a querer... Valorar la fiesta. Sí, ese es el término, valorar el fiesta. No. Y entonces vuelven y le dicen... Es que la fiesta estaba en el pueblo, ya no arriba, claro, de los que han manejado los últimos 30, 35 años del poder. Claro. Y entonces le plantean, le piden que les amplíe, ¿no?, sus contratos ley de concesión, que justo se cumplían los 20 años. Varios contratos de ley. Efectivamente. Temas petroleros, mineros. Así es. Ferroviarios. Claro. Bueno, lo que sigue, ¿no? Claro. Y entonces Pedro Castillo les dice, señores, vamos a revisar esos contratos. Y aprovecho para decirles que pasen por SUNAT a pagar lo que ustedes deben. Otro delito, ¿no?, entre comillas, ¿no?, en contra de los poderosos que de inmediatamente... Fueron a pagar finalmente, ¿no? Algunos. Yo recuerdo que uno de los... Roque Benavides pagó una partecita de lo que debe. Pero... No todos, pero no, fueron. ¿No? Y bueno, entonces esa es la narrativa real, objetiva, de lo que ha pasado en nuestro país. Con ese poquito que ha habido, recordarás,
en la historia de los últimos 5 o 6 gobiernos se registró la recaudación más alta en la SUNAT. Sí, señor. ¿Recordará? Claro. ¿Cómo lo explicamos, o en todo caso, ese momento? Porque grandes medios de comunicación dijeron cómo es posible que supuestamente el gobierno era, digamos, malísimo, pero que por otro lado se recaudaba buena cantidad de, Claro. digamos, Mira, euros por impuestos, ¿no? miren, el ministro Castilla, el ministro de Ollantaytambo, Miguel Castilla. sí, Ujú. él ha reconocido en una entrevista Sí. que desde luego la política económica y la administración desde el Ministerio de Economía y Finanzas estaba mucho mejor Ujú. en el tiempo de Castilla, y él dice, mira lo que tengo que reconocer, Sí, sí. ¿no? Sí. Y dice que estaba mucho mejor que la actual administración de la economía de nuestro país, Ujú. ¿cierto? Claro. Y entonces estamos narrando hechos, ¿no es cierto?, que vienen a contrastar. Hechos que reconocen los propios adversarios. Así es, así es. Así Es es, Timoteo. algo paradójico. Sí, pues. Ahora, Acá se cumple ese viejo dicho que dice el tiempo, ¿no? el tiempo, Otorga la razón o quita la razón, ¿no? la historia, ¿no? Sí, pues, La historia te pone en tu lugar. así es. Y justamente en ese contexto estamos, que el presidente Pedro Castillo hoy por hoy es vigente. Por supuesto. De la resistencia y sobre todo de la lucha a la resistencia, ¿qué es lo que debería suceder normalmente en ese contexto? Entendiendo procesos de cambio en Bolivia, en Ecuador en su momento, en Colombia, ahora en México. ¿Qué nos toca ahora a nosotros asumir en ese nuevo contexto? En este El contexto, presidente Pedro Castillo llamó, vamos a unir fuerzas para participar. Desde tu perspectiva, ¿cómo entenderlo eso? entenderlo como recuperar el escenario, ¿no?, político electoral que se da con Pedro Castillo. O sea, con Pedro Castillo nosotros cruzamos el Rubicón, ¿no?, de la historia, en el sentido de que de esa resistencia, de esa larga resistencia cultural y política, damos el paso a la representación y el reconocimiento político electoral. Eso es el triunfo de Pedro Castillo. Con su secuestro y encarcelamiento hay un retroceso. Y desde luego Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, hace un llamamiento a todo el pueblo de resistencia a articularse en una organización, en un frente social electoral. ¿Eso qué significa? A prepararnos, a organizarnos para participar en estas elecciones del 2026 y volverles a ganar a esta oligarquía racista y vendepatria, a este Estado centralista, corrupto y cuello blanco, en su propia cancha, con sus propias leyes. Y nuestros hermanos que nos están siguiendo desde la ruralidad, desde los pueblos andinos, amazónicos y populares, lo entienden que es posible, y vamos a tener que volver a ganarles, ¿no? Y esperemos que esta vez reconozcan su derrota y esta vez dejen gobernar al presidente que haya sido ungido por la voluntad popular. Yo que, digamos, ese es muy pretencioso, pero los viajes que nos permite en algún momento, ya sea Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Tacna, Arequipa, que hemos ido, está decidido una vez más derrotar. Sí. A la señora Keiko Fujimori ya se le derrotó por 3 veces consecutivos. Vendría la cuarta. Y si es que vendría otro títere, también estaría ese mismo camino. De estas regiones, y particularmente vuelvo a Apurímac, ¿cuál sería la prioridad, por ejemplo, en este nuevo contienda? Retomar inmediatamente con todas las fuerzas el
el palo central, figurativamente hablando, del programa liberador de nuestro país. ¿Cuál es? Nueva Constitución. Es desde luego el nudo que tenemos que desatar. Aunque figurativamente hablando otra vez lo que buscan es que lo que buscan y masacran al pueblo, reprimen al pueblo para que se corte el nudo. No, el nudo lo tenemos que desatar, porque ellos quieren que nosotros cortemos el nudo, ¿no es cierto? Y la cuerda se parta, sí, ¿no es cierto? Y como tienen ellos el poder, principalmente de las armas, para que incrementen la represión y la masacre en nuestro país. Así que un poco en términos de Sun Tzu, este gran estratega militar, hay que desatar el nudo. Con paciencia hay que desatarlo el nudo y no cortarlo, cosa que quieren, desde luego, la oligarquía vendepatria, ¿no? Y estos usurpadores del gobierno. Vamos a entrar en la recta final. A Radio Titán, que fue uno de los medios que dio seguimiento en cuanto reclamo de justicia, pero también las protestas. Sí. Desde la región de Andahuaylas, Abancay, Abancay y Apurímac en general. ¿Qué mensaje quisieras compartir con nosotros? Porque la lucha continúa, es larga además. Por supuesto. Bueno, compañero Timoteo, con este aparatito vamos a hacer un poco perogrullos, pero también viene bien reivindicar nuestro trabajo. Hemos hecho frente a todo un aparataje mediático, ¿cierto? Sí. De periodistas, de mercenarios, y en buena parte hemos logrado desenmascarar, desmontar pieza a pieza la narrativa que acompañó al golpe de Estado, al golpe racista, discriminador contra el presidente Pedro Castillo. Eso no lo decimos nosotros, ellos mismos acaban de publicar, ¿no es cierto?, el resultado de una encuesta en donde se le ha preguntado al peruano, hasta donde ha llegado esta encuestadora, se le ha dicho, ¿quién crees que ha dado el golpe de Estado el 7 de diciembre? Un 56% ha dicho el Congreso de mayoría delincuencial. ¿A quién le han golpeado y le han sacado palacio? Al presidente Pedro Castillo. Ahí está, sus mismas encuestadoras les han dicho, mira, esta es la realidad. Y ojo, ellos. Pero si uno va al pueblo, y Dina Boluarte es claro ejemplo de eso, sí. Porque Dina Boluarte es títere, representante del sistema que hoy está en el Congreso de la República. Va a Arequipa, lo echan. Va a Junín, lo echan. Fuera. Mira, Timoteo, ha ido 2 veces a Charhuanca, ¿no? Y yo soy charhuanquino. Sí. Y yo estoy informado. Yo he visto. Para que llegue a Charhuanca, 3 días antes, las Fuerzas Armadas y Policiales toman la ciudad. ¿Se disfrazan? Sí, toman militarmente. Los subprefectos visitan a cada dirigente de la comunidad a decirle, cuidado, recuerda que bloquear la carretera tiene 8 o 9 años de cárcel, ¿no es cierto? Y de paso queriendo sobornarle con algún regalito. O sea, mira todo lo que tienen que hacer para controlar el escenario y seguidamente instalar una portátil, disfrazar a soldados, a policías, con ropa de uso común de la gente del lugar, y solo así llega Dina Boluarte a Charhuanca. En esta segunda, la gente le ha reclamado y le ha dicho, oye, ¿qué es de la construcción del local del COAR que prometiste en febrero del año pasado y que iba a iniciar en abril? Y comentarios habrá dicho, pues abril del 26, del 27, ¿no? Cuando ya se vaya. Efectivamente. Y lo que ha salido a decir es, de todas maneras, ella se va a ir inaugurando, en este caso, el local del Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac, con sede en Charhuanca, lo cual es una mentira, es una gran estafa lo que representa. Dina Boluarte para el Perú es una gran estafa. Bueno, es la títera, ¿no? Sí. No, ese es su cariño del pueblo, ¿no? Así es. Títere de y que se sostiene en las fuerzas policiales
y militares y una alianza corrupta con el Congreso en mayoría delincuencial. Si eso se cae, prácticamente Dina Boluarte estaría de inmediatamente en camino bajo 7 llaves a la cárcel de Chorrillos. Chorrillos. Bien. Tal vez un mensaje a nuestros compatriotas que están fuera del país también. Desarrollen los programas, por favor invítanos, qué días, horas y en qué medio también. Sí, cómo no, compatriotas, paisanos, peruanos, que no son pocos, son 5 millones de peruanos que viven allende los mares, Europa, Norteamérica, y siempre nosotros recordamos a nuestros paisanos en estos momentos más que nada a los que están siendo duramente perseguidos, detenidos, encarcelados y expulsados de los Estados Unidos por esta política fascista de Trump. Siempre los recordamos desde el programa radial que hacemos desde Abancay a Purímac. Iniciamos pues a las 6 de la mañana con el programa Llactamanta Llactapa con compañero Guy Arias. Seguidamente entra Titanca en la noticia, un noticiero, ¿no? De 7 a 8 de la mañana. Y a mediodía desarrollamos un noticiero que está también enfocado para recoger las voces de nuestros seguidores en el extranjero, de nuestros paisanos inmigrantes, que se llama Pueblo en Marcha, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Y cerramos la programación con un programa en quechua que se llama Rexari Yachta. Chaja Uyarenquichia o la Marjocha Chimpape, Rexari Yachta Uyaricoininchista, o Ojikuna, Masikuna. Y las papas Cutirimunquichia, Kai Perú suyo Yachtanchisma, Utachche, Dios Haikichis suyo Kunape, Coñunacospa, Palariches, Kai Perú suyo Pisasa Chacoinichismante. Imagínate que Ueje, Timoteo Kunan Toparospa, y Marisanchis, Kai Sasa Chacoinichismanta. Chayna tapone, chayja hopanaykuna, chayamujachan, nojanchis papas, huachacunapaj, punchaunenchis. Volvemos, ahí está el programa desde las 6 de la mañana, después las 7 de la mañana, después mediodía y en la tarde, ¿no? Sí. Marcha del Pueblo, el programa especial mediodía. Pueblo en Marcha. Pueblo en Marcha. Sí. Y Despierta Pueblo, ¿no? En quechua es Pueblo. Sí. Están invitados en Radio Titanca, ¿no? Desde la región de Apurímac. Sí. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Radio Titanca. Sí, tenemos prácticamente en archivo todos los programas que producimos, ¿no? Sí. Es lunes a viernes. Sí. Bien. Claro. Dicho eso, nos despedimos. Como siempre decimos, Tupanán Chicama, es decir, hasta nuevo encuentro. Claro que sí. Listo. Sí. Nos vamos. Tupanacama. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar el suelo del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.